¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 20 de junio, un domingo en un fin de semana largo de último momento, vamos a decirlo. Sí. En una semana, Matías, en que gran parte de los candidatos presidenciales se lanzaron a las campañas y presentaron sus programas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Connie. Claro, porque ya empieza a acercarse el turno de las primarias, es el 18 de julio, se queda menos de un mes. Tierra derecha, no hay tiempo que perder, hay muchas conversaciones que tener. Usted veía al fondo a nuestro invitado de hoy, ¿sí? Adivine quién es. Don Óscar Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, candidato presidencial por el Partido Comunista. Va a la primaria este 18 de julio también. Y estará también la subsecretaria Paula Daza. Exactamente, subsecretaria de Salud Pública, para que empecemos a pensar en si va a haber cambios en el plan paso a paso, cuándo empieza la vacunación para los niños. De todo eso vamos a hablar con ella y también, obviamente, con nuestro panel de todos los mismos temas de esta semana. Aquí comienza Estado Nacional. En 4 años no podemos hacer todas las reformas que quisiéramos. Populismo. Pan para hoy y hambre para mañana. No hay olas estatizadoras, no hay efectivamente olas de expropiación como van a tratar de instalarlo. Dejar atrás las AFP, pero centrando el objetivo en generar pensiones dignas. Eso es lo fundamental, y no los fuegos de artificio. A que nunca más miremos las cifras promedio para aplaudirnos entre nosotros, no las políticas públicas. Mi gran diferencia probablemente con los proyectos más de izquierda es que una agenda de libertades lo que busca es que a usted le vaya bien y que usted salga adelante y que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. De todo se dijo, esas fueron las reacciones, algunas las que vimos, ¿cierto?, al programa de gobierno presentado esta semana por el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches, bienvenido. Daniel, muy buenas noches. A todos y todas quienes nos están mirando. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, partamos hay varios temas, ¿cierto?, del programa que queremos analizar y queremos aterrizar. Partamos por las pensiones, una de las preocupaciones principales, ¿cierto?, de la gente. Usted plantea la posibilidad del retiro del 100% de los fondos de pensiones en las AFP. Si retiro el 100% de mis fondos, ¿voy a pagar impuestos por esa plata? Eso no está definido. La verdad es que por ahora nos hemos concentrado en proponer un sistema de pensiones que se base en la escalera de protección social que propone la OIT, que tiene un sistema tripartito. Ya vamos a ir, digamos, a cómo se organiza, claro. pero simplemente... No está discutido, pero dos temas esenciales. Ya, pero no es menor si es que voy a pagar impuestos por esa plata o no, pues, ¿no? Esa plata ya pagó impuestos. Lo importante es que reconocemos primero la propiedad de los fondos de parte de las y los trabajadores. Perdón, Daniel, esa plata no ha pagado impuestos todavía. Esa plata proviene efectivamente de los salarios. Los salarios se pagan después, los impuestos se pagan de los salarios, no de las pensiones. Okay, está bien. Más allá de eso, lo que nosotros pretendemos es, primero, reconocer la propiedad sobre los fondos de las y los trabajadores y, segundo, darles la libertad de elegir y que ellos definan qué hacen con su plata, si la mantienen, si la retiran o si la pasan al nuevo sistema que les aseguraría una pensión más alta. ¿Hay algún límite para ese retiro del 100% o es el 100%? Porque hay un proyecto que está en el Congreso presentado por Pamela Giles que pone un límite en 40 millones de pesos. No, reconocemos la propiedad absoluta de los fondos de pensión acumulados hoy día en la AFP. Las AFP para nosotros dejan de tener cualquier función en el aseguramiento de las pensiones y efectivamente le damos la libertad de elegir a las personas para que ellas decidan lo que hacer con esos fondos acumulados. Las personas, cualquiera de nosotros que tenemos plata en la AFP, ustedes dejan de aportarle, o sea, a futuro va a dejar de aportarle, pero lo que tenemos en las AFP, si no decidimos no retirarlo, ¿van a seguir en las AFP? Por supuesto. Ya, o sea, entonces no es fin a la AFP, pero las AFP van a seguir existiendo entonces. Depende de la gente va a decidir. Ya, pero pueden seguir existiendo las AFP si es que decidimos dejar nuestras platas ahí. Como efectivamente una industria voluntaria para el que tenga fondos suficientes como para hacer un ahorro adicional, puede ser, pero en nuestro sistema no juegan ningún rol para asegurar pensiones porque además todo Chile sabe, no es una novedad, que han fracasado rotundamente en su objetivo principal, que era asegurar pensiones dignas
con esa promesa que todos recordamos en el Mercurio, ¿no?, del 100% del salario después de cotizar toda la vida, y eso nunca se dio. Para que quede bien claro, alcalde, si yo decido no sacar esos fondos de pensiones y quedan en las AFP, van a quedar ahí hasta que yo decida sacarlo. No los van a traspasar a un fondo, al fondo colectivo que crea el nuevo sistema. Yo vuelvo a reiterarlo, reconocemos la potestad y la propiedad de esos fondos a las personas que han cotizado, no las consideramos en nuestro nuevo sistema y además les damos la libertad plena a la gente de elegir lo que haga con esos fondos. Y si esa libertad de mantener la plata que tenemos en la AFP, ¿por qué a futuro no le dan, si va a ser de propiedad de las personas también, la posibilidad de tenerlo en la AFP, si le parece, o una AFP estatal, por ejemplo? Precisamente porque sabemos que ese sistema fracasó. O sea, en 30 años que lo estamos ocupando, no entregó nunca una pensión que fuera digna y suficiente para asegurar una vida digna. Es más que aseguradoras de fondos de pensión, se transformaron en una asociación de fábrica de pobres. Si usted trabaja y le va bien toda la vida, perfecto. El día que se jubila pasa a ser pobre. En este sistema, más del 60% de las personas no alcanzan a costear sus propias necesidades con la pensión que aseguran este sistema que está absolutamente fracasado. Alcalde Jadwe, fracasó porque ahorramos poco, porque el mercado laboral genera muchas lagunas o por rentabilidad, porque la rentabilidad es alta. Y me gustaría saber si usted en un futuro sistema de pensiones, ¿cómo ve que pueda rentabilizarse los ahorros o si eso no es relevante? No, a ver, fracasó porque las premisas de su diseño eran falsas. Primero, porque paralelamente cuando se estableció este sistema de pensiones de ahorro individual, se hizo un plan laboral que precarizó el empleo de tal manera que nunca nadie pudo cumplir con las condiciones básicas para que esto funcionara. Y a pesar, los que lograron cumplir con esas condiciones, efectivamente nunca lograron pensiones básicas porque estuvo mal diseñado desde un comienzo, le mintieron a todos los chilenos y además está demostrado en el mundo entero que el sistema de capitalización individual no asegura un bienestar general para la sociedad completa y eso es lo que queremos construir, un sistema tripartito, contributivo, solidario y efectivamente que sea capaz de asegurar vida digna hasta el último día de la vida. Alcalde, ¿usted está consciente de las consecuencias económicas que puede traer el retiro del 100% de los fondos, el impacto en un modelo financiero donde, digamos, los ahorros en las AFP juegan un rol clave? Por ejemplo, podrían, y lo han dicho todos los especialistas, encarecerse los créditos hipotecarios, que hoy son bastante alcanzables en nuestro país. Créditos hipotecarios que tengo yo, que tiene Matías, que tiene usted. O sea, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos. Son y en caros. No. ¿Ah? Son caros. ¿En nuestro país? Sí. O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿en cuánto está la tasa de interés de sus 3 créditos hipotecarios? No las conozco de memoria. Pero efectivamente cuando Pero ¿cómo usted claro? suma... Estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos, en torno al 2%. Pero eso hoy día en esta situación. Pero si usted pregunta históricamente, las tasas de nuestro sistema bancario te hacen pagar 3 veces porque además están en UF. Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo, ¿no? ¿Y de qué depende que sean caros o baratos los créditos hipotecarios? ¿No dependerá la cantidad de ahorro que tenga un país? Es decir, que haya mucho dinero ahorrado, con lo cual haya mucha disponibilidad de dinero. Pero también dependen de las tasas de utilidades que tenga la banca y usted ha visto que en este periodo de tremenda carencia para todo Chile, en donde se empobreció, la mayor parte de los ciudadanos tuvieron utilidades tremendas la banca, asegurada además por los créditos con garantías estatales, en donde hoy día las pymes que consiguieron esos créditos le están pagando y asegurando los costos operacionales a la banca por 4 años. Usted me dice que el valor del crédito hipotecario tiene que ver con la utilidad de los bancos y no con las tasas. Tiene que ver con un conjunto de variables. ¿Las tasas de mercado? Dentro de las que usted menciona, pero también las utilidades absolutamente sobredimensionadas que tiene la banca en nuestro país. Y en ese sentido, alcalde, entonces vuelvo a la pregunta de, esta es una de las consecuencias. Si le preocupa a usted que digamos que exista, por ejemplo, consecuencias al sacar, porque esto significa sacar y retirar una cantidad de fondos importantes que hoy día forman un rol clave, digamos, tienen un rol clave en nuestra economía. Por ejemplo, el caso de los créditos hipotecarios, porque si hay menos plata ahorrada, lo más probable es que sea más caro que nos den un crédito, o tal vez no nos van a dar un crédito. A ver, yo creo que hay que separar las discusiones. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo de las preguntas que ustedes están convencidos que las platas ahorradas de las y los trabajadores debieran servirle más a la banca que a sus pensiones. No, estamos diciendo en que... Nosotros no lo consideramos así. No es la banca la que pide crédito hipotecario, alcalde. Son las personas humildes que tienen crédito hipotecario a lo largo y ancho de Chile. Yo creo que en el nuevo modelo de desarrollo que nosotros proponemos, efectivamente va a haber mucha más liquidez porque van a haber mejores sueldos, porque va a haber un trabajo que proviene de un proceso de industrialización
con una banca nacional del desarrollo y efectivamente se podrán establecer políticas para facilitar el acceso a la vivienda, pero en muchas modalidades y no solo en este concepto de pagarle 3 veces la propiedad a un banco porque efectivamente te dan un crédito. ¿Para usted qué es más importante en una economía, la liquidez o la inversión y el ahorro? Hoy día su vocero de economía, Ramón López, decía que, por ejemplo, referente a las transferencias de plata, están un poco asustados y que no van a hacer tantas transferencias a las personas en su gobierno, eventual gobierno, porque pueden calentar mucho la economía y que tiene miedo que la economía se caliente y genere eventual inflación con mucho consumo. Entonces usted dice, va a haber más liquidez. ¿Eso es lo que importa en una economía? Importa también, a no ser que alguien diga que en nuestro país podemos seguir soportando desigualdades tan grandes como la que tienen y que hoy día hace que una persona con el salario que tiene en nuestro país no llegue al día 15 del mes. Y si ese exceso, disculpa, de liquidez produce calentamiento y inflación, ¿acaso no son los más pobres los que sufren más con esa inflación? Hay formas de también detener y ralentizar la economía cuando ésta se sobrecalienta, pero créame que no tiene que ser... A ver, cuando usted plantea una reforma tributaria, efectivamente puede ser capaz de, con esos fondos, promover un desarrollo distinto al país, que tenga efectivamente mayor productividad y además mayor producción. Nosotros hoy día tenemos una brecha en la producción que es bastante significativa. Tenemos una productividad baja y hace muchos años que no invertimos en calidad del trabajo y efectivamente no hemos logrado cerrar esa brecha porque seguimos pagando sueldos miserables y pagándole mucho más al capital que al trabajo. Entonces yo creo que ahí también hay factores productivos que tienen que ajustarse a la nueva situación. Alcalde, hablando de la productividad y del trabajo, usted propone aumentar el sueldo mínimo a 567.000 pesos en 4 años, rebajar la jornada laboral, primero en el primer año 40 horas y después a 36 horas en 4 años, y repartir el 30% de las utilidades de la empresa en los trabajadores. ¿No teme que con esto baje la productividad de nuestro país? Mire lo que pasa en otras partes del mundo. En Alemania hay jornada laboral incluso menor a las 36 horas, ganan mucho más de lo que esperamos ganar nosotros. ¿De dónde saca ese dato de Alemania? Porque fue el mismo ministro del Trabajo de Alemania el que mintió cuando usted dijo que tenía jornadas laborales de 29 horas. Hay áreas y tienen mucha menor jornada que la nuestra. Tienen 41 horas laborales semanales y la media jornada es de 19,5. Ok, es probable que haya tenido un error, pero... en Alemania, en Europa, en los países desarrollados se trabaja menos, se gana más, el poder adquisitivo de la clase trabajadora es mucho mayor. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de nuestro país, en la productividad nunca se ha incorporado en nuestra clase el clima laboral. Aquí no les importa que los trabajadores ganen poco, no les importa que la plata no alcance a fin de mes. Esa situación no se da en ninguna parte donde hoy día nos aventajan en productividad, porque efectivamente la calidad de vida en el trabajo les importa. ¿Pero dónde ocurre este ejemplo que usted está dando? Porque dijo Alemania, pero no es el dato correcto. Mire, no tengo el dato específico, pero efectivamente creemos que en Chile es necesario que las familias tengan más tiempo para la familia, ¿no? Más tiempo para divertirse, para descansar, y no que sigamos con la sobreexplotación, porque lo que queremos, y yo no sé si a todo el mundo le ha quedado claro, pero es que este modelo de desarrollo que ha provocado tanta desigualdad y que ha sido capaz de provocar tanta riqueza para unos y tanta incertidumbre para la gran mayoría de la población, tiene que cambiar. Y vamos a tener que hacer todo un esfuerzo para hacerlo. Claro, pero solo para entender, digamos, en su modelo y en lo que usted está proponiendo, rebajo las horas de trabajo, las jornadas laborales de los trabajadores, subo sueldo mínimo, eso va a significar también, evidentemente, que de alguna manera se encarece el trabajo. Y además tengo que repartir, estoy pensando en el empresario, repartir la utilidad entre los trabajadores. ¿Qué pasa si a esa empresa le va mal? Una parte de la no, utilidad. 30%, por supuesto. Por supuesto. Ya, pero ¿qué pasa si a esa empresa le va mal? O sea, yo creo, y esto tenemos que discutirlo como país, si alguien piensa que una empresa, para poder subsistir, tiene que pagar malos sueldos, no reconocer el valor del trabajo para asegurar grandes utilidades, yo creo que esa empresa hay que discutir si la queremos en el sistema económico, porque eso es lo que nos ha llevado al estallido, salvo que alguien quiera seguir pagándole mucho más al capital que al trabajo, ¿no? Y que efectivamente sigamos generando desigualdad para en algunos años más tener otro estallido. Nosotros creemos que no y que el mandato del pueblo es bastante claro, ¿eh? Efectivamente queremos cambiar el modelo de desarrollo. Usted habló recién de formas de ralentizar la economía si se calienta. La política monetaria es una de las más típicas y clásicas que hoy día está a cargo del Banco Central. Usted ha dicho que mantendría su autonomía, ¿no es así? Así es. De todas formas, a rajatabla. O sea, es que... ¿Cómo lo ha hecho el Banco Central de Chile? El banco sigue siendo autónomo, pero se le entregan otras responsabilidades.
Hoy día el Banco Central solo tiene la misión meta inflacionaria de efectivamente la meta inflacionaria. Nosotros creemos que, por ejemplo, la búsqueda del pleno empleo también debe ser un objetivo del Banco Central, pero además debe tener relación con la política de los gobiernos que están en curso. Le vamos a poner un ejemplo claro. ¿Recuerda la crisis del 98? Sí, claro, 97, sí. diciembre del Sí, 97. sí. Asiática. Ahí el Banco Central desarrolló una política procíclica que fue nefasta para la economía, ¿no? Y cuando más necesitábamos que potenciara la reactivación económica, llevó las tasas hasta el 14%. Claro No que pasó sí. así en la crisis siguiente, cuando efectivamente logró coordinarse mejor con el gobierno, y yo creo que efectivamente tenemos que darle al Banco Central más objetivos y que no solo se preocupe de la política inflacionaria y a través solo de la política monetaria. Dos cositas respecto al Banco Central. ¿Usted sería partidario, por ejemplo, que el Banco Central prestara plata, diera créditos? Y segundo, ¿por qué usted se pone a proponer cosas sobre el Banco Central si es en materia constitucional y esta lo verá la convención que parte ahora luego? Sí, perfecto, pero nosotros también tenemos atribuciones para mandar leyes para cambiar incluso la Constitución, ¿no? Sí, está bien, pero usted propondría eso, aunque hace cambio constitucional. ¿Y sería partidario? Si es que, espérese, Sí. es que usted está asumiendo que la discusión constitucional va a mantener el Banco Central como está. Yo creo que lo puede cambiar. No por eso, pero usted quizás le está dando, presionando, dando órdenes, pero me interesa el otro. ¿Banco Central No debería presta dar directamente. crédito? Se genera una banca nacional del desarrollo y se genera una nueva discusión sobre la forma en cómo actúa Corfo para hacer transferencias y créditos directos y no tener que pasar necesariamente por la banca. Alcalde, sin duda una de los párrafos de su programa, de las 209 páginas, ¿cierto?, que ha provocado más reacciones o más aireadas, está en la página 92.5 de ese capítulo, que dice: bajo ningún punto se considerará el uso de la fuerza para el desalojo de asentamientos precarios, lo cual estará garantizado cuando el derecho a la vivienda prime por sobre el derecho a la propiedad privada. Para que aclaremos bien, porque se han dicho muchas cosas, en su gobierno, si usted, ¿cierto?, llega a la moneda, si una familia o un grupo de familias que no tienen dónde vivir se toman un terreno privado que tiene dueño o la casa de alguien que no está habitando, ¿no se permitirá desalojar la casa a esa no es un gente? asentamiento precario. Por eso le quiero preguntar, para que sea bien claro, o sea, el En ese derecho a caso la no. ley. Se hace respeto del derecho de propiedad. Sí. Ahí lo que hay es... Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Lo que, por ejemplo, la gente no sabe. Tenemos más de 1000 hectáreas de propiedad estatal que están absolutamente subutilizadas en las áreas urbanas, mientras cientos de miles de familias y de personas no tienen dónde vivir. Si usted me dice que nosotros vamos a hacer el desalojo para sacarlas a la calle, como se ha hecho en estos tiempos, no lo vamos a hacer. Si las vamos a desalojar para llevarlas a una solución habitacional que sea a través de la política habitacional de las inmobiliarias populares que están dentro de nuestro programa, ¿sí?, y que esperamos poder resolver, no como lo que se hace hoy día, que yo la verdad es que hay veces no entiendo cómo no se puede comprender que, por ejemplo, hay gente que pide que la gente que está en situación de calle sea sacada de ahí. ¿Dónde lo lanzamos? ¿Lo lanzamos a Marte? ¿Lo lanzamos a la Luna? ¿Efectivamente queremos que desaparezcan? No. Alcalde, se han sacado casos paradigmáticos, el de su partido, pero usted ya han contestado. El caso del asesinado empresario Alejandro Correa, el que ocurrió en la región de Valparaíso. Siguen tomados esos terrenos. La familia no puede hacer nada con ese terreno ni ha sido imposible sacarlos. ¿Usted qué opina en un caso como ese? O sea, que este gobierno no ha dado el ancho para resolver un problema habitacional de familias que, si este gobierno se lo hubiera jugado por resolverlo, ya la tendría resuelta. ¿Usted desalojaría a esa gente que tomó esos terrenos? No, yo me preocuparía de construir soluciones habitacionales para poder restituir el terreno a las familias que son propietarias. O sea, no desalojaría hasta tener una solución Obvio. habitacional a esa gente, Sí, pese claro. a que están en un terreno que no es suyo, que tiene dueño. Insisto, nosotros no podemos tratar a la gente más vulnerable, ¿no?, como si efectivamente fueran delincuentes. Entonces, lo que nosotros haríamos era lo que no ha hecho este gobierno y lo que durante mucho tiempo no se ha hecho, que es resolver el tema habitacional, por ejemplo, a través de construcción de viviendas municipales para arrendo a precio justo para Claro, poder pero eso se sacarlas demora. ahí. Daniel, Se ¿cuál es la demora, O sea, pero Alcalde, ¿cuál es definamos los costos. sí, ¿cuál es la Si el terreno está diferencia? botado y no está utilizado,
efectivamente creo que puede ser una opción y se puede además negociar con la familia propietaria para que tenga una contraprestación desde ese mismo ¿Cuál es la terreno. diferencia entre un sitio y un departamento, por ejemplo? Hay personas que tienen departamentos como renta, su ahorro. Usted mismo tiene 5 propiedades, según consta en su declaración. Está perfecto. Esas son caricaturas, pero... No, lo vi en su propia declaración. No sé si está mal, tendría que corregirlo usted. Yo lo vi en se llama Infoprovidad. Si es caricatura, le pedimos que corrija, porque es un organismo oficial. Y no tiene nada de malo, están sus ahorros ahí toda una vida, así que no es una crítica. Si a usted se le desocupa uno de esos departamentos que pueda tener arrendado eventualmente, y llega una familia que no tiene dónde vivir, de la precariedad absoluta, ¿usted podría sacarlos de ahí? O si me pasa a mí eso, yo podría sacar a las personas. Le voy a dar un ejemplo. El único que está arrendado, porque los otros lo ocupa mi familia, digamos, ¿no? En el tiempo de la pandemia dejaron de pagarme arriendo y no me atreví a sacarlos porque no me da el corazón para sacar a alguien que no puede pagar de una propiedad que a mí me genera renta. Toda la razón. Y si se va esa familia, porque si sabe Daniel, no le puedo pagar, me voy, queda desocupado, usted no encuentra un arrendatario, llega una familia sin casa, se lo ocupa. Es que sabe que eso es como el teatro del absurdo, porque sería muy difícil que una familia llegara a un departamento. Estamos hablando, y el terreno lo dice... Ha pasado, nosotros en la Florida, un caso en la Florida de casas que todavía no se han entregado, que están en proceso de entrega, sus dueños han pagado, insisto, siempre están pagando mes a mes. Si tuviéramos un gobierno que tuviera un mínimo de sensibilidad y que hubiera acelerado los procesos de construcción de vivienda para efectivamente satisfacer las necesidades habitacionales, porque aquí lo que está en juego y lo que está en discusión es si la vivienda es un derecho humano. Nosotros creemos que sí, este gobierno cree que no, y la gente que cree que efectivamente puede tener un parque habitacional, una ciudad absolutamente vacía, creo que se equivoca. Nosotros necesitamos asegurar el derecho a la vivienda para que esto no vuelva a pasar. O sea, lo que nosotros queremos es que no haya nunca más una toma, pero para eso el Estado debe ser proactivo en resolver a través de diversas políticas que hoy día no existen porque no hay voluntad para satisfacer esa necesidad que es básica. ¿Cuánto es el déficit, alcalde? ¿Usted sabe cuál es el déficit habitacional hoy en nuestro país? Por lo tanto, ¿cuántas casas nuevas se necesitan? El déficit cuantitativo está cerca del 500.000, pero el cualitativo casi multiplica por más del 50% esa cantidad. Ya, pero eso significa... Porque usted sabe que hay una cantidad enorme de viviendas que han sido construidas por el Estado, pero en el minuto que se las entrega ya son parte del parque deficitario de vivienda. Incluso el Servio ha construido en zonas de riesgo. No creemos que eso sea sostenible. Todo este plan plantea más o menos 35 mil millones de dólares, que es una cifra que duplica los últimos 2 gobiernos. En régimen, pero usted dice, porque he leído que es a partir de alzas de impuestos, diversos impuestos, pero eso tarda en que se aprueben, en que lleguen, en que se cobren. Y por mientras, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Un endeudamiento? Y ese endeudamiento no puede generar problemas a los equilibrios fiscales de nuestro país y que el crecimiento se afecte. Nosotros tenemos en el concierto mundial un endeudamiento bastante bajo. Ahora. Algunos economistas bastante conservadores dicen que nos queda la posibilidad de endeudarnos hasta en un 14-15% adicional del PIB, y nosotros creemos que podemos avanzar en ese endeudamiento para no permitir que nadie más se quede atrás y que las familias no sigan sufriendo, mientras esto se aprueba la reforma tributaria para poder asegurar retornos futuros, ¿no? O sea, ingresos futuros que sean permanentes. Los retornos futuros son siempre cuando crezcamos. Todos los economistas serios dicen que si usted sube mucho las tasas impositivas y no genera crecimiento, no saca nada con cobrar porcentajes de ingresos a esos menores. economistas les pediría que se leyeran el programa, porque ahí hay un programa de industrialización y un programa de que una parte grande de esos nuevos fondos, incluso los que se podrían obtener desde el crédito, van para desarrollar un ciclo virtuoso de emprendimiento, de ayuda a las pymes y de crecimiento, pero crecimiento basado en el salario y no en la utilidad. Y eso es una de las transformaciones, por ejemplo, 2 ejemplos esenciales: reconocimiento constitucional al trabajo doméstico, construcción de un sistema nacional de cuidado que podría no solo generar una cantidad de empleo bastante importante, sino que además permitir, ¿no?, que mucha gente que hoy día, sobre todo mujeres, no pueden incorporarse al sistema formal de trabajo, lo puedan hacer porque somos capaces de socializar los cuidados que hoy día solo recaen en las mujeres. Alcalde Daniel Jadue, se nos va el tiempo, así que vamos a ir ahora a preguntas y respuestas cortas, ¿ya? Okay. Nosotros hacemos las preguntas cortas y usted se compromete también en respondernos corto. ¿Revisará los tratados internacionales que hoy tiene de comercio, que hoy Chile tiene firmados, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea?
Sí, está dentro de las atribuciones de todo gobierno, ¿no? Ya, ¿y según qué criterios lo cortaría, Tratar digamos, de eliminar, o lo cambiaría? ¿Qué eliminaría? Tratar de eliminar todo obstáculo a los procesos de industrialización en ciencia, en tecnología, que nosotros pretendemos desarrollar y que hoy día tienen obstáculos. ¿Tiene alguno en la mira o no? Industria farmacéutica, el tema de las patentes. Ya, pero el tratado, el TLC con Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros creemos, por ejemplo, que nuestro país no puede depender de una industria farmacéutica hiperconcentrada e internacional para resolver problemas básicos como el que tuvimos ahora. Recordar que en la década del 60 producíamos vacunas y éramos bastante más autónomos con el laboratorio Chile, que hoy día ya no le pertenece a nuestro país. Sí, pero el jefe del ISP en su momento, de los años 90, acusó a Cuba, sin más lejos, de presión para que se dejaran de fabricar algunas vacunas aquí porque se fabricaban allá. Eran los primeros años de la concertación. Yo creo que podemos avanzar en una industria farmacéutica que sea chilena y que nos asegure poder atender de manera oportuna a nuestra población sin depender y menos tener que salir a pagar 3 veces lo que cuesta una vacuna solo para poder obtenerla de manera oportuna. ¿En qué escenario y qué medio tiene usted en la cabeza cuando habla de la posibilidad de que se suspendan o que se pierdan concesiones de medios de comunicación? Pues usted dice que algunos que parecen... O sea, cuando no se cumple la ley, como pasa en toda parte del mundo, y efectivamente no solo con las concesiones de medios de comunicación, con las concesiones mineras, con las concesiones, por ejemplo, ¿se acuerda de Osorno? Ya, pero estamos hablando de los sanitaria, medios. Claro que la sí, sanitaria estuvo a punto de perder la concesión porque no cumplió con la ley, no cumplió con las inversiones. Pero en los medios, ¿usted tiene en la cabeza algún medio con la situación que usted ve hoy día? No, hoy día no tengo ninguno en la cabeza. Lo que nos parece sí es que el espacio radiofónico y el espacio televisivo, ¿no?, son un bien nacional de uso público que tienen que asegurar pluralidad y derecho a la información. Y eso hoy día en nuestro país no pasa porque usted conoce de primera fuente que están absolutamente hiperconcentrados la propiedad de los medios y que incluso no aseguran pluralidad. Recordamos hace pocos meses cuántos periodistas fueron despedidos de diversos canales y medios de comunicación por cubrir el estallido social de una manera que a este gobierno, que a los empresarios no les gustaba. En su programa propone eliminar el CAE. ¿Se condonan las deudas de quienes se están todavía pagando? Depende cómo vaya el curso de la economía, lo tenemos contemplado, pero lo importante ¿Sabe es cuánta que... plata es? Sí, 9.000 millones de dólares. ¿9? 9.000 millones de dólares. Ya. Efectivamente depende de cómo vaya la economía, pero lo que está en el programa es que se termina el CAE como forma de financiar el derecho a la educación que esperamos que avance en los 4 años a la gratuidad. Que se condonan las deudas de todos, según cómo vaya la economía. Según cómo vaya la economía. Liberación de presos políticos. ¿Para usted son presos políticos el 100% o si un proceso en los tribunales determina que hubo delitos? Por ejemplo, quema, saqueo, quema la propiedad privada. No son presos políticos. Y esas personas, o sea, no el 100% de las personas detenidas después del 18 de octubre son presos políticos. Nosotros hemos manifestado una preocupación bastante importante. Gente que lleva más de 1 año y medio con medidas cautelares que son las más intensas del sistema judicial chileno, que no hay pruebas para condenarla y que se les dice, mire, si usted se autoinculpa, nosotros lo sacamos libre. Aunque todos digan que no, esto es el relato que hacen los familiares y los jóvenes que hoy día están presos. A mí me parece que eso equivale a prisión política. Y le voy a dar otro ejemplo muy específico. Jorge Mateluna lleva ¿cuántos años preso? Y hay pruebas, pero así de claras, de que no tuvo nada que ver en el delito por el cual está condenado, y él equivale a preso político hoy día. ¿Saqueo, incendio de la propiedad privada no es preso político? Sin duda que no, pues. Alcalde, se nos acaba el tiempo. Tampoco el saqueo del agua. Cuidado. No. Alcalde, se nos acaba el tiempo, ahora sí que sí, pero yo no puedo dejar de preguntarle por una polémica que se ha dado en redes sociales acerca del auto que usted ocupa. Probablemente lo ha visto, ¿cierto? Entonces, sí, sin duda. Ya, usted tiene, según lo que leí por ahí, un Mini Cooper del año 2014, que además lo compró usado, según entiendo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué le responde usted a la gente que, a raíz de las redes sociales, sostiene que es incoherente que un comunista es el problema que tiene Chile, ande en ese auto? ¿Qué le responde? Que ese es el problema que tiene Chile y que tiene sobre todo la clase empresarial chilena, que creen que la buena vida es solo para el 1,5% más rico de Chile y que el resto tiene que vivir como pobre. A eso están acostumbrados y eso es lo que queremos cambiar, que la buena vida pueda llegar efectivamente a todos los rincones de este país y que nadie se quede atrás. Yo lamento decirlo, es como cuando a uno le dicen, no, parece que por ser comunista uno debiera tener un Lada Samara del 70, ¿no? Y debiera viajar en burro porque en avión no podríamos. Y su hija tiene que estar en colegio público y no privado, como estuvo su hija, por ejemplo. Esas son caricaturas que nosotros queremos que terminen en este país porque queremos que todos tengan derecho a vivir bien.
Y eso es lo que la derecha, económica sobre todo, no acepta, porque no entienden que tengamos todos los mismos derechos. Daniel Jaude, alcalde de Recoleta, candidato presidencial del Partido Comunista, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas noches. Nosotros seguimos nuestra siguiente invitada. La subsecretaria Paula Daza. Creo que fue una reunión muy exitosa. De aquí salieron propuestas, salieron reflexiones y también conclusiones. Pero esto no fue solamente una reunión para analizar el tema del colegio médico. Un tema que se tocó fue los niños y el impacto que ha producido la pandemia en los niños durante estos últimos 15 meses. Las vacunas, el aprender a convivir con el virus y el tema de la salud mental. Es tan importante como el resultado final, el proceso. Fuimos capaces de abrazar la diversidad de las miradas de la sociedad. Ya estamos aquí, pasamos de un set a otro con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Subsecretaria, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, sus fans y sus seguidores van a decir que no vino con blusa hoy día. Claro. Sí. Con las blusas que se han hecho famosas. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Buenas noches, subsecretaria. Reunión ayer muy amplia, estuvimos viendo unos Zoom llenos, pero unos mosaicos chiquititos de la cantidad de gente que participó. En esta reunión que planea quizás reestructurar, repensar el paso a paso. ¿Qué cambios podríamos esperar en este paso a paso, el cual ya empezamos a aprender y a acomodarnos de alguna manera? ¿Quedó fuera de foco? ¿Cuáles son los cambios que vienen? Bueno, la reunión de ayer fue muy importante. Esto es una planificación que nosotros veníamos haciendo de hace varias semanas, de la medida que el proceso de vacunación avanzara de la manera que ha venido avanzando. Ya hemos alcanzado un 79,5% de las personas vacunadas con la primera dosis y eso es una buena noticia. Con estas nuevas medidas y las nuevas estrategias, mirar el plan paso a paso. El plan paso a paso fue creado hace un año, justo en junio del año pasado, en una situación de la pandemia totalmente distinta, y es por eso que nos parecía importante mirar el paso a paso. Pero también mirarlo de todo punto de vista, no solamente el punto de vista sanitario. Y es por eso que en el día de ayer hicimos esta gran reunión donde participaron más de 180 personas de 140 gremios, fundaciones, sociedad civil, sociedad científica, también habían de las miembros del transportista, la verdad, ferias libres, artistas, muy diverso. 185 personas más o menos. 185 personas donde nos separamos en 15 grupos y escuchamos. Fue una reunión de escucha donde cada uno de ellos planteó su dolor y cómo ha vivido la pandemia. Y desde esa mirada, desde la mirada sanitaria, poder elaborar un plan paso a paso que nos permite no solamente hacernos cargo... Subsecretaria, ¿qué diferencias vamos a notar los ciudadanos? Bueno, varias cosas sacamos de ahí. Estamos, primero que nada, sintetizando la información y haciendo un documento que vamos a entregar en los próximos días. ¿Y por qué es importante esa reunión? Porque hubo información transversal y temas transversales que salieron sobre la mesa. Uno, la priorización de los niños. Poner sobre la mesa los niños primero. Siempre como base sanitaria, las medidas sanitarias en una pandemia, tomar las medidas sanitarias, pero temas, los niños primero. Lo segundo, el tema de salud mental, salió en forma permanente, por lo tanto tenemos que evaluar aquellas medidas de salud mental que hoy día están afectando fuertemente la pandemia, el tema de la regionalización y obviamente empezar a vivir con este virus de una manera distinta. Por lo tanto, con esta estrategia vamos a elaborar un plan paso a paso. ¿Que un nuevo plan paso a paso, subsecretario? ¿El que tenemos actualmente va a sufrir cambios? Que lo va a anunciar, entiendo, esta semana, ¿o no? Es un plan paso a paso, sí. Es un plan paso a paso que va a estar basado, primero que nada, en ir avanzando en aquellas medidas que son de menor riesgo y ir avanzando en un paso a paso, pero teniendo también un nuevo pilar que es la vacunación. Ir avanzando hacia una mayor apertura, y le quiero preguntar para entender bien, ¿cierto? Considerando que han bajado los nuevos casos en la mayoría de las regiones, que la positividad también ha caído. Entonces, lo que van a anunciar en los próximos días va en la línea de abrir, de liberalizar las medidas del paso a paso, abrir ciertos sectores, o va hacia el lado propuesto por el Colegio Médico, que es un cortocircuito de 3 semanas, una cuarentena total? ¿O eso ya no tiene espacio en este
en este escenario? Nosotros lo que hemos visto, y uno de los temas que también salió en esta reunión, que las cuarentenas muy estrictas a 15 meses de iniciado la pandemia, la verdad que para todas las personas, incluso desde el punto de vista de salud mental, para los niños, se hace muy difícil de implementar. Ya está descartado el cortocircuito. Nada está descartado hoy día, pero en este escenario actual, en este escenario que nosotros vemos hoy día actual, es elaborar un plan paso a paso que permita contener la pandemia del punto de vista sanitario, con medidas de autocuidado, con medidas de contención, pero también poniendo sobre la mesa aquellos focos del punto de vista social, como es la salud mental, como son los niños primeros, para poder ir avanzando en este plan que hoy día estamos elaborando. Ha mencionado 2 o 3 veces los niños primero y la salud mental. Así Vuelvo es. a poner el marco de conversación. Este escenario que estamos teniendo hoy puede cambiar. Pueden entrar 3 cepas distintas y nos cambia. Absolutamente. Pero con este marco y este escenario, ¿cuándo pueden volver los niños al colegio? Bueno, ese fue un tema que fue muy relevante, que los niños hoy día son las personas que más han sufrido, obviamente, porque han estado en la casa, y lo que no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, del punto de vista del desarrollo integral de los niños, ha afectado fuertemente para los niños. Por lo tanto, sí vamos a poner sobre la mesa el tema de que los niños puedan ir retomando sus actividades de una manera paulatina y progresiva. Yo no me quiero adelantar porque nosotros estamos sintetizando toda la información, estamos elaborando un documento en base a las medidas sanitarias que se plantearon ahí también. Ahí participaron expertos, epidemiólogos, médicos de la UTI, participó muchas personas del mundo de la salud. Por lo tanto, estamos recopilando esta información para poder ir implementando este paso a paso en base al proceso de vacunación que ha sido tan exitoso hoy día en nuestro país. Subsecretaria, hablando de la vacunación, hay un aumento de casos de personas mayores de 60 años en la UCI en los últimos días y en la última semana. ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen? ¿Son cepas nuevas? ¿Será, por ejemplo, que la inmunidad de la vacuna se termina a los 6 meses, como creen algunos? Con respecto a la hospitalización de las camas UCI, nosotros hoy día todavía vemos que el mayor porcentaje de personas que están ingresando en la unidad de cuidados intensivos son personas no vacunadas. No vacunadas. ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, yo tomo la semana del 6 al 12 de junio, una semana completa. Si yo veo esa semana, de 10 casos nuevos, 7 eran personas no vacunadas. Si yo veo las personas que ingresaron a la UCI, el 77% de las personas que estaban en la UCI eran personas no vacunadas. La mayoría de ellas personas jóvenes. Obviamente siempre hay una unidad de cuidados intensivos, personas mayores, producto del riesgo de la persona mayor por la edad, por las comorbilidades, son personas que tienen más cantidad de enfermedades crónicas, también se hospitalizan. Pero ahí en ese grupo no han encontrado, y le quiero preguntar si están mirando con especial, porque en el fondo, claro, a medida que se fueron vacunando, ¿cierto? Primero los adultos mayores, inmediatamente fueron disminuyendo la cantidad en proporción, ¿cierto?, de adultos mayores que llegaban a la UCI, y fue bajando la edad hasta lo que usted dice, ¿cierto?, que actualmente, o hasta hace un par de semanas, la mayor parte de la gente que llegaba a la UCI era gente joven no vacunada. Pero se produce en la última semana, cuando usted me dice hasta el 13 de junio, bueno, en esta última semana se ha registrado este aumento de personas mayores. Y ahí la pregunta es, lo que algunos científicos que uno entrevista dice, ¿puede ser que la vacuna, por ejemplo la vacuna Sinovac, tenga una inmunidad menor, que dure 6 meses y por lo tanto esa gente que se vacunó en enero está cayendo enferma ahora? ¿Tercera dosis? Bueno, hay varias cosas. Nosotros vamos a dar a conocer... ¿Puede estar ocurriendo eso? ¿Están analizando esa nosotros presión, sí, no? nosotros vamos a dar a conocer, de hecho, esta próxima semana, esto es una premisa, bueno, lo habíamos contado, la próxima semana vamos a dar a conocer los resultados que nosotros hemos ido dando acerca de lo que estamos viendo del impacto, ¿cierto?, de la efectividad de la vacuna Sinovac, pero esta semana también vamos a incorporar la vacuna Pfizer. Estamos hablando de contagio. Denos algunos, ya que no adelanta la premisa, denos algunos detalles. De la vacuna... De la efectividad de la vacuna Sinovac, que es básicamente la que tiene la mayoría de los chilenos. Bueno, les puedo adelantar que seguimos viendo muy buenos resultados. ¿Ya? Que seguimos viendo muy buenos resultados desde el punto de vista de efectividad de contagios, desde el punto de vista de hospitalizaciones y desde el punto de vista de fallecidos. Y desde el punto de vista de la cantidad de meses que dura la inmunidad. Bueno, en ese sentido, nosotros todavía no llegamos, porque generalmente uno está evaluando los 6 meses, todavía no estamos evaluando los 6 meses nosotros, pero sí esperamos que ahora en julio
la Universidad Católica, que está haciendo un seguimiento de los pacientes que han sido vacunados con Sinovac. Ellos partieron antes, porque ellos partieron los estudios en noviembre del año pasado. Por lo tanto, ahora en julio vamos a ver resultados de la vacuna Sinovac 6 meses después del esquema 028. Y por lo tanto, ahí vamos a analizar y probablemente, si vemos que la inmunidad baja, probablemente vamos a requerir una tercera dosis. Pero y es parte del planteamiento que nosotros tenemos. Subsecretario, los antecedentes que manejan hasta ahora no indican que sea necesario en las personas que se vacunaron primero una tercera dosis prontamente en el corto plazo? Nosotros pensamos que probablemente las personas, no con los datos que nosotros tenemos, pero sí con los datos que probablemente nos va a estar entregando la Universidad Católica, que probablemente las personas que se vacunaron, las primeras personas que se vacunaron en febrero, que la segunda dosis se la pusieron en marzo, probablemente en función de los resultados que vamos a ver en julio, podríamos requerir una tercera dosis en septiembre. Y tenemos eso es una gran novedad. ¿Y tenemos disponibilidad para toda esa gente de vacunas? Nosotros sí tenemos, nosotros estamos haciendo una serie de convenios con los distintos laboratorios. Ustedes saben, esta semana llegaron vacunas AstraZeneca, vacunas CanSino, ayer también llegaron vacunas, van a seguir llegando y nosotros estamos haciendo todos aquellos convenios y contratos por la posibilidad de requerir una tercera dosis y también, obviamente, para poder seguir avanzando con los niños. Ya, y si yo tengo la vacuna Sinovac, las 2 dosis, ¿una tercera dosis tiene que ser Sinovac o tengo que ponerme Pfizer, por ejemplo? Bueno, esos son los estudios que está haciendo el Plan Nacional de Inmunizaciones. Hoy día los antecedentes que tenemos es, por ejemplo, Inglaterra, sí está haciendo combinación de vacunas. Ellos ponen AstraZeneca y Pfizer y por eso nosotros hicimos esa relación junto con los niños, las personas menores de 45 años. Algunos dicen que en 1 año, 2 años más, cuando esto sea más que pandemia, sea endémico, que el mercado de los laboratorios va a tener una oferta amplia, suficiente de vacunas, que no va a ser la locura de tener vacunas, sino va a poder elegir eventualmente por precio, pero por calidad. Dados los resultados que hemos tenido, si Chile tuviese que comprar y tuviera toda la oferta sobre la mesa, ¿usted compraría Pfizer o Sinovac? Yo creo que todavía es muy temprano para dar una respuesta precisa en relación a ese tema. Todas las vacunas, hoy día lo que nosotros sabemos que son efectivas, tanto desde el punto de vista de contagio, desde el punto de vista de hospitalización y de letalidad. Las vacunas que nosotros tenemos en Chile, la verdad que todas son de muy buena calidad, han producido una muy buena efectividad y ustedes ven que algunas son para poblaciones adultas. Ya tenemos una nueva vacuna que es Pfizer, que la podemos vacunar en los niños y la verdad que tenemos que esperar. Pero parece ser evidente con los antecedentes que tenemos hasta ahora que Pfizer por lo menos es mejor en frenar los contagios. La efectividad de Pfizer, según el laboratorio, obviamente tiene una efectividad sobre el 90%. ¿Y de resistencia a nuevas cepas, es cierto que es mejor Sinovac según la experiencia internacional, por lo que he leído, ¿no? ¿O eso usted no lo tiene claro? Bueno, hoy día lo que nosotros hemos sabido que, la vacuna Sinovac tiene el virus completo, claro. ¿Cierto? Es el virus completo y es un virus inactivo del virus completo. Por lo tanto, eso hace sugerir, ¿no es cierto?, que uno puede pensar que es una vacuna que es muy efectiva para todas las nuevas variantes que pueden ingresar a nuestro país. Subsecretario, usted habló de los niños. ¿Cuándo empieza la vacunación en niños? Porque empezaba el 21, pero eso es mañana, que es feriado. ¿Se cambió para el martes? Sí, empieza ahora en la semana. Sí. ¿Pero el martes? El martes empieza la vacunación de los niños. ¿Qué priorización? Claro, ¿con qué niños? Sí, nosotros vamos a priorizar primero los niños que hoy día se va a priorizar los niños de 17 a 12 años que tienen comorbilidades que están dentro del Ministerio de Salud, que son los niños que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen enfermedades, que tienen cáncer. Esos son los niños que se van a priorizar esta semana. ¿Y qué vacuna le van a poner a todos? Pfizer. Hoy día la vacuna que nosotros tenemos aprobada en nuestro país para los niños es la vacuna Pfizer. Y superado ese filtro de las personas o son niños o niñas con comorbilidad, después, ¿cómo es? ¿Va a empezar en orden decreciente de edad? ¿Va a empezar con algunos prioritarios por sectores vulnerables, por hogares, en fin? Cuéntenos cómo es el diseño. Estamos partiendo con los niños que tienen comorbilidades, también los niños que son del CENAME, que están en residencias también de salud mental, y después vamos a continuar por edades, vamos a ir bajando por edad en función de las llegadas de las vacunas que vamos a tener durante el mes de julio. Y es lo que hemos hecho con las vacunas que nosotros nos van llegando. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo los niños que no sean los ya descritos en ese filtro? Nosotros esperamos que durante el mes de julio podamos continuar con la vacunación de los niños en función de la llegada de las vacunas que
que tengamos en nuestro país. Subsecretaria, Magallanes será de los primeros lugares, o el primer lugar, ¿cierto?, en lograr la famosa inmunidad de rebaño por la cantidad de población que llevan vacunada. ¿Se van a sacar la mascarilla en Magallanes o no? No. No, la verdad que nosotros hoy día sabemos que la vacuna es muy efectiva para disminuir los contagios. No hay ninguna vacuna que evite los contagios 100%, que es muy efectiva para disminuir las hospitalizaciones y los fallecidos. Pero sabemos que todavía es un pilar más, que las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla, el distanciamiento, la ventilación, sigue siendo uno de los pilares elementales para la contención de la pandemia. Por lo tanto, el uso de mascarilla todavía nos va a acompañar por un buen tiempo. Subsecretaria, fronteras. ¿Qué pasa con las fronteras si es que nosotros llegáramos a una situación donde se abre un poco más la actividad, ¿no es cierto? Porque pasamos a fase 2, 3, en el marco que tenemos hoy día, en ese escenario. Uno puede pensar que es razonable tener las fronteras cerradas para que entre gente, para evitar cepas que no tenemos, ¿no es cierto? La Delta, por ejemplo. Pero mantener cerradas las fronteras de salida. ¿Por qué? Si las personas que salen libremente, asumiendo que a la vuelta tienen que irse a un hotel o tienen que estar en residencias, pero ¿por qué no abrir de salida las fronteras? A ver, nosotros durante estos meses, ¿cierto? Durante el mes de mayo y el mes de junio adoptamos esta medida que es muy dura. Todas las medidas restrictivas que hemos implementado durante la pandemia han sido todas durísimas y cada una de ellas tiene un propósito en su momento. El cierre de fronteras para que los chilenos salgan principalmente fue porque durante los meses que nosotros vivimos, el mayor porcentaje de personas que llegaban a Chile eran personas chilenas que salían y venían contagiadas. Por lo tanto, nos parecía importante durante todo este periodo progresar, ¿cierto? Seguir avanzando en este proceso de vacunación para alcanzar un porcentaje importante de la población vacunada para disminuir la posibilidad que ingresaran personas de afuera con variantes nuevas. ¿Eso sigue siendo válido? Eso sigue siendo válido. Por lo tanto, ¿seguirán las fronteras cerradas? En este momento nosotros tenemos las fronteras cerradas hasta el 31 de junio. Eso es una medida que hemos adoptado en la mesa COVID y eso ya lo anunciamos hace unos meses atrás, que es hasta el 31 de junio. Pero tenemos que evaluar. ¿Hasta el 31 de julio o hasta el 30 de junio? Junio. 30 de junio, el mismo día que vence el estado de excepción. Sí, hasta el 30 de junio tenemos las fronteras cerradas y vamos a evaluar en las próximas semanas. ¿Es posible que abran la de salida? Es posible que abramos la de salida o es posible que mantengamos las medidas como las tenemos hasta este momento. ¿Y el estado de excepción que se termina en 10 días más, ese mismo día, es necesario extenderlo? A ver, nosotros como salud no nos manifestamos del punto de vista si se va a extender o no, pero sí para nosotros desde el punto de vista de salud, para todas las medidas sanitarias que estamos implementando, que son las cuarentenas, ¿cierto? Que son el cierre de frontera, que son las restricciones de movilidad de las personas, para mantener el sistema de salud integral, público-privado, obviamente el estado de excepción es una medida importante. Más de 140 personas, entiendo, participaron de la reunión de ayer. Está el 180, paso a paso. más de 180. De lo que hablamos ahí, el paso a paso y todo eso. Me quedo dando vuelta porque el Colegio Médico, cuando habló del cortocircuito ese, que es cual usted ya hizo mención, también habló de la necesidad de un cambio de gobernanza. Es decir, que las decisiones no las tome el equipo político, sanitario del gobierno solamente, sino que se amplíe a otros expertos. ¿Eso cómo lo tomaron ustedes? ¿Es parte del cambio que viene, por ejemplo, que las decisiones de los lunes y los jueves esté detrás el Colegio Médico, no solamente la subsecretaria, el ministro, estén más expertos, estén, en fin? A ver, yo quiero decir que detrás de todas las medidas que nosotros tomamos hay varias mesas y expertos. No es que tomamos las decisiones, las personas que parten ahí. Cada uno de nosotros como subsecretario, el ministro de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, los otros ministros, hemos conversado todas las medidas con los expertos de cada uno de los ministerios. Nosotros obviamente tenemos la mesa COVID, está las propuestas de la mesa social, recibimos propuestas de muchos otros gremios y de muchas otras instituciones y en función de eso analizamos las situaciones y obviamente se toman las medidas que se saben, ¿cierto?, que anunciamos los días lunes y los días jueves. Mañana es lunes, subsecretaria, y hay una cantidad de comunas en la región metropolitana que están en cuarentena desde marzo. Estamos en junio. ¿Hasta cuándo la región metropolitana sigue en cuarentena? ¿Podríamos ver anuncios mañana? Bueno, mañana vamos a dar la respuesta a eso. Nosotros hemos visto que la región metropolitana ha ido avanzando positivamente, ha disminuido alrededor de un 20% en los últimos 7 días. Tenemos una positividad que ha ido bajando en forma sostenida. Hoy día tuvimos una positividad un poco más de 7%, mañana vamos a tener
probablemente una positividad menor, por lo tanto, Menor esperamos luces. Vamos a ver mañana, Porque ya no me tiene, quiero pues, adelantar. usted hasta ahora ya tiene las cifras Sí. de mañana, pues, subsecretaria. Tengo las cifras de mañana. ¿Y son y menores son a las de mejores, hoy? son mejores que las de hoy. Son mejores cifras y por lo tanto lo más probable, concluyo por sus palabras, yo no me quiero que adelantar. mañana hay anuncios de que se pasan a fase 2 en comunas de la región metropolitana. No necesariamente, porque nosotros no solamente anunciamos las medidas en función de los números de casos ni positividad, tenemos que ver las camas Ya, pero críticas. según el tenemos escenario ver- que usted tiene hoy día con las camas UCI, con todos los elementos y todos esos factores que ya sabemos, tenemos usted que también ver, sabe. tenemos que esperar hasta mañana a tomar la decisión, junto al presidente de la República. Hoy supimos que en la selección chilena hubo una indisciplina en cuanto a romper la burbuja sanitaria y entró un peluquero, en fin, y qué sé yo, que había estado prohibido, hay una multa, lo que fuere, pero ¿cómo lo ven ustedes que lo que ocurrió, aunque fue en otro territorio, fue en otro país? Son personas que van a venir de ese país que donde hay más cepas de las que tenemos nosotros disponibles aquí. Bueno, ellos cuando están afuera y cuando están acá en Chile tienen que seguir protocolos bastante estrictos desde el punto de vista de la burbuja sanitaria. Cualquier rotura, ¿cierto? Cuando se rompe esta burbuja sanitaria, obviamente que hay que tomar medidas más estrictas desde el punto de vista de la contención y evitar cualquier posibilidad que haya algún brote en función de estas medidas que se tomaron. ¿Qué medidas van a tomar con lo que pasó hoy día, que ya reconocieron que rompieron la burbuja sanitaria? Bueno, ¿Qué nosotros medidas van a tomar? Tenemos que esperar que cuando lleguen a lleguen? Chile, vamos a hacer una investigación epidemiológica de cuál fue la situación y cuál es el riesgo sanitario de que esas personas, ellos obviamente no cumplan la medida. Ellos Ya, pero llegan ya a hay, Chile. ya hay un jugador, Arturo Vidal, que ya rompió la otra vez la burbuja sanitaria, ¿cierto? Así y es. se le inició también un proceso. Un sumario ¿Qué pasó con sanitario. eso? ¿Pagó la multa, por ejemplo? Se le hizo el sumario sanitario, yo no tengo la información si pagó o no la multa, pero sí se le hizo un sumario sanitario. ¿O va a pasar lo de las fiestas clandestinas en Zapallar, que han pasado, ¿cuántos? 5 meses y todavía no se Sí, pagan? no, esas los multas? sumarios sanitarios se van a pagar y obviamente si él cumple se va a pagar la multa, se tiene que pagar la multa. Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, subsecretaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros continuamos en el otro espacio de este estudio con nuestro panel de conversación por los temas que han sucedido y los que están por suceder en esta semana política. Esto no para. Quiero ser presidente con espíritu de alcalde. Nuestro objetivo será recuperar rápidamente el 1.000.000 de empleos que se perdió. El impuesto a los superricos pasa a ser permanente en nuestra propuesta de reforma tributaria. Ningún adulto mayor va a tener una pensión que sea menor al equivalente a aproximadamente 260.000 pesos líquidos. Retirar el 100% de los ahorros previsionales lo único que logra es dañar a la gente, es generar un espejismo, es construir una ilusión en base a nada. El Estado tiene que garantizar ingresos de 400.000 pesos, pero con un complemento salarial que no se acabe solo ahí. Queremos redistribuir la riqueza que hay en Chile, porque en Chile recursos hay, pero está mal pelado el chancho. Hoy que han pasado cosas esta semana y ese fin de semana, ahí en ese resumen, todo para comentar con nuestros invitados, Matías. Gracias, ahora nosotros descansamos, miramos y ustedes son los que opinan porque son los que saben los invitados. Súbete la mascarilla. Los presentamos, Conis, ¿te parece? Joana Pérez, sí, vicepresidenta de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Estado Nacional. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Joana. Sebastián de Polo está con nosotros de la Revolución Democrática. Muchas gracias, Sebastián. Hola, buenas noches. E Isabel Pla, muy buenas noches, Muy Isabel. buenas Gracias noches. por estar aquí. Por este otro lado, Rafael Berguán, ¿qué tal? Muy buenas Bien. noches. Paulina Bodanovich, muy Hola, buenas buenas noches. El resto son de la casa, por eso presenté con más títulos a Joana Díganme una Pérez. cosa, los que estaban afuera, siempre es muy buena la conversa afuera, siempre se da. Pero ¿alcanzaron a ver algo del candidato Jadwe de la conversación que tuvimos? Si tiene algo con intención de opinar, de aportar algo, el economista. Rafael. ¿El economista soy yo? Sí. Es que hay otros que son de oficio economistas, por eso yo soy... Ok. Mira, lo que pasa, creo yo, bueno, primero yo partiría aplaudiendo, más que lo que escuché recién, partiría aplaudiendo el hecho que el candidato Jadwe, así como también Boric hace unos días y otros antes, tengan programas que son bien detallados, lo que no significa que uno no pueda disectarlos y reclamar y exigir más incluso. Pero no es, si uno va hacia atrás, si recuerda la historia reciente, no fue tan habitual encontrar programas detallados, incluso a veces un par de semanas antes de la elección final. Yo eso lo aplaudo. Sí, totalmente. Dicho lo anterior,
también es cierto que el papel aguanta mucho. No creo que aguante todo, pero aguanta mucho, y la realidad aguanta mucho menos. Entonces a mí lo que me pasa, y creo que vale la pena que lo conversemos en un minuto más, es que leo el programa, escucho, a propósito de la pregunta de Matías, a Daniel Jadwe, leo la entrevista a su jefe programático económico y veo cosas bien distintas. Y por lo tanto me cuesta saber cuál de ellas es la que me da más certezas con respecto a qué podría pasar. Y ahí es donde creo yo se generan las principales dudas. Ya, pero tú eres de los que, porque hay varios economistas que han salido, estoy pensando en Nicolás Izaguirre, José Gregorio, que han salido a decir que este programa, si se lleva a cabo como Daniel Jadwe lo dice, que es distinto como lo explicó efectivamente hoy día. ¿Y cómo lo dice? ¿Cuándo? Porque... Exactamente, pero como lo dice Daniel Jadwe, es como dijo Nicolás Izaguirre, que esto sería como mandar a la economía al congelador, y que esto efectivamente va a tener un efecto en el empleo, en el crecimiento económico. Bueno, sí, pero cuando uno quiere hacer cambios revolucionarios, y yo creo que uno de los problemas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, más allá del contenido mismo de las reformas que trató de transformar en realidad, la mayoría de las cuales yo no compartía, sobre todo en términos del mecanismo como quería hacerlo, pero a mí me pareció medio absurda esa pelea en un principio en la que aparecía el ministro de Hacienda en ese tiempo, Alberto Arenas, diciendo esto no va a tener efecto en la economía. Cuando uno hace cambios radicales en economía y la economía tiene que ver con el futuro, siempre se producen efectos. Lo importante es que esos efectos terminen siendo positivos y de hecho muchas veces son necesarios. Entonces, esa discusión sobre que esto es inocuo o no me parece absurda. Por supuesto que va a tener efectos. Sebastián de Polo, ¿cómo vio al candidato competidor? O sea, así. Primero creo que está súper bien como tener programas y ponerlo arriba de la mesa. Nosotros el 2017 hicimos un programa participativo, el programa de muchos, que hoy día, ayer se lo pasó Beatriz Sánchez a Gabriel Boric, y hicimos una innovación en ese momento, que hoy día también la vamos a hacer, que es como cuantificar el programa. Y eso es súper importante, o sea, cuánto cuesta, digamos, ¿no? Mi sensación es que el programa de Daniel hoy día es un programa agresivo, en el sentido de transformador, igual que el de Gabriel. No estoy tan de acuerdo por ejemplo, en la deuda fiscal que supone, ¿no? Creo que ahí hay un problema. Que es excesiva. O sea, que es mucho por poco tiempo. Después él ha matizado un poco los dichos y dice que en realidad son en 10 años, pero subir... bueno, Rafael sabe mucho más de esto, pero subir tan fuertemente la deuda fiscal nos puede generar problemas como macroeconómicos y también para familias, que es lo importante. Pero yo siento, y este es el punto que quiero hacer, es de que los programas que estamos presentando, tanto Daniel como Gabriel, son programas de transformaciones profundas, que tienen mucho más que ver con, a mi juicio, con lo que la ciudadanía está esperando, ¿no? Pero tú dirías, Sebastián, comparando, porque obviamente ellos dos, Gabriel Boric y Daniel Jadwe, van a enfrentarse en una primaria, ¿cierto? Que el programa de transformaciones de Gabriel Boric es más moderado que el de Daniel Jadwe. Yo creo que está mejor hecho, que es distinto, ¿no? Está mejor pensado y tiene un par de énfasis que a nosotros son muy importantes. Uno que tiene que ver con la economía en el sentido de la economía del cuidado, ¿no? Cómo instalamos un sistema nacional de cuidado, y otro que es más sustentable, es más verde, por así decir. Gabriel ya ha dado un par de ideas respecto a esto, pero siento que estamos haciendo un trabajo bien serio, y eso es importante para la gente, para que lo entienda. Estamos haciendo un trabajo serio, que es como proponerle cambios profundos, y son radicales, y hay que decirlo, son radicales los cambios que queremos hacer, porque queremos un nuevo modelo de desarrollo, pero queremos hacerlo profesionalmente, por así decirlo, seriamente. Joana, no sé si tienes algo que comentar de la entrevista o... Sí, bueno, varias cosas, porque efectivamente hemos visto que se anuncian lo que es un programa de gobierno y luego hay que salir a explicarlo, no está cuantificado. Hay varios temas que él ha propuesto y que sin duda están caminando también en proyectos de ley en el Congreso, por lo tanto... hay cosas que para mí no son novedad, ¿ya? Y hay otros que efectivamente también veo que es complejo cuando se habla del derecho a propiedad, cuando se habla del tema de las pensiones, de eliminar el sistema completo de un día para otro con un proceso constituyente que también está definiendo un programa futuro en materia de pensiones, de seguridad social.
Entonces, ¿cómo conversan las dos cosas y quién se hace cargo de la reactivación económica que necesita nuestro país? Entonces, podemos hacer muchos cambios, pero también tenemos que enfrentar un escenario económico complejo que vive nuestro país. Entonces, nosotros también queremos hacer cambios profundos, ¿cierto? Sin duda, la ciudadanía nos los pidió, ¿cierto? Después del estallido y de todo lo que ha sucedido con la pandemia. Pero veo que hoy día, bienvenidas las propuestas, pero hay que cuantificarlas. Joana, la presidenta de tu partido, de la Democracia Cristiana, Carmen Frey, dijo que lo que estaba tratando de hacer Daniel Jadwe era separar a la gente, dividir entre buenos y malos. ¿Tú coincides con eso? Yo creo que hay mucha caricatura que también se ha hecho y se ha estilado, o sea, mucha violencia política que la vivimos recientemente en las elecciones de gobernadores regionales. ¿De parte del Partido Comunista hacia la Democracia Cristiana? Como por ejemplo cuando le pidió, dijo Daniel Jadwe que les exigiría un estatuto de garantía. Sí, lo que pasa es que uno dice que es estatuto de garantía cuando hemos ido avanzando muchos proyectos como el impuesto a los súper ricos, como temas que siempre ha estado en nuestra voluntad para generar cambios profundos cuando son debatidos, cuando podemos mejorarlos y no son por imposiciones. Yo creo que aquí este espacio de trinchera Chile no lo quiere, necesitamos avanzar con unidad, con diálogo, con discusión, más allá de lo que quiera caricaturizar, ¿cierto?, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, que yo creo que ya esto viene siendo casi sistemático. Doña Isabel Pla, ¿qué le parece a usted lo que vio? Si quiere hacer comentario en particular, para hacerle mi pregunta a todos los que... Vi un pedacito de la entrevista, no lo vi completo, pero yo creo que es importante mirar el programa, los programas presidenciales, el programa de Daniel Jadwe en particular, con una mirada más... ¿Cuál es el espíritu que hay detrás de ese programa? Y es interesante leer la introducción en el programa. Yo creo que es, en general, primero me sorprende que le haya sorprendido a tanta gente las propuestas de Daniel Jadwe. O sea, ¿qué puede tener de sorprendente, verdad, que el candidato del Partido Comunista proponga restringir la libertad de expresión, ¿verdad?, o relativizarla, restringir la propiedad privada, terminar con el sistema de pensiones? En fin, no tiene ninguna sorpresa, pero yo creo que es un programa en su espíritu estatizador, no solo de los bienes, sino también de la voluntad y de la libertad de las personas. Y creo que hay un dato bien iluminador en la entrevista a Ramón López, que es el jefe económico del candidato Daniel Jadwe, cuando dice que le tienen prohibido en el comando decir la palabra expropiación. Entonces yo digo en esa entrevista, que es una entrevista impecable, la de Ramón López, en el Mercurio... Él se define como socialdemócrata, un programa socialdemócrata. En el Mercurio, o sea, obviamente que es una entrevista dirigida al mundo económico para tranquilizarlo. Entonces la pregunta no es sobre lo que dijo en esa entrevista sobre el programa económico, sino sobre lo que no dijo, porque ya sabemos que hay palabras y conceptos que le tienen prohibido decir a Ramón López. Entonces me interesa, creo que es bien importante mirar los programas de gobierno en su espíritu, porque todos sabemos además que los programas pueden en algún momento no cumplirse, pero lo que sí se cumple siempre es el espíritu de un gobierno. Paulina Bodanovich, ¿cuál es tu mirada desde el socialismo, que además estuvieron como a un paso de participar en esas primarias, de estar participando con el candidato? Pero eso ya no fue, así que hay que mirar adelante. Mira, yo creo que Isabel dice que esta entrevista de Ramón López está destinada a tranquilizar. Yo creo que no tranquiliza nada, porque lo que dice también tiene frases para el bronce. Nada está escrito en piedra, todo lo vamos a revisar. Dice, vamos a monitorear cada 6 meses las medidas que se vayan implementando. Entonces, yo no visualizo en eso posibilidades de que un gobierno implemente medidas y cada 6 meses las esté... Una cosa son medidas y otra cosa es la política económica de largo plazo. Por lo tanto, no creo que dé certeza. Declara ahí el economista Ramón López, sí, que efectivamente es un programa socialdemócrata. Yo creo que en ese sentido va a desilusionar a las bases más duras que esperan algo que ataque realmente el sistema. Y vi a la entrevista en parte mientras estábamos afuera y creo que el candidato Jadwe no pudo defender con claridad los cambios económicos que propone. No lo vi convencido, no lo vi en una actitud, y sobre todo el tema de los desalojos. Yo creo que tú no puedes relativizar las cosas, ¿ah? Dijo, yo no tengo corazón para echar a la gente. Bueno, las leyes, el Estado de Derecho se sustentan no en el corazón, sino que en lo que está escrito, en las normas. Y hablando de las tomas. Claro, o sea, las tomas, evidentemente nadie va
la situación habitacional es grave, el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Pero ya decir que él no va a tener corazón, qué sé yo, yo creo que ahí entramos en un pero problema. eventualmente, si pasa una segunda vuelta, Daniel Jadwe tiene que darse muchas cosas. Y alguien de la derecha, tu candidato es Daniel Jadwe. Y él ha dicho que no cambiaría nada de su programa. Si es que quieren seguirlo, es lo que firme su programa. A ver, me perdí porque mi candidato es Daniel Jadwe. Mi candidata es Paula Narváez y yo creo que hoy día lo que me deja contenta de la candidato de Les Briones, de Les Gabriel Boric, es socialdemócrata. Pero todos tenemos Entonces que votemos por el original, que es la Paula Narváez. Pues no votemos por la copia. Pero eventualmente... ¿Qué pasa si pasa Jadwe? Pero es que no hagamos el ejercicio de aquí, porque si tú pasas... Y es entretenido. Todos sabemos que cuando uno va pasando las primarias, en este caso todavía tenemos a Gabriel Boric compitiendo con Jadwe. O sea, no sabemos si Jadwe va a ser quien pase. Yo sé. Segundo, no sabemos cuál es la situación, la otra. Entonces, no hagamos estas cosas de fantasía. En la encuesta que se conocimos esta noche, Cadem, me sorprendió que Gabriel Boric, la distancia entre Boric y Jadwe en esa primaria es mucho más corta de lo que uno podría imaginarse. O sea, si le hiciéramos caso a esa encuesta, podemos decir que Boric es más competitivo con Daniel Jadwe que lo que se está instalado, el clima que está instalado. Oye, yo noté, perdón, un poquitito, es que en la entrevista de la mañana, Ramón López dice, comillas, dice, nadie está pensando en reinstalar el modelo Allende. Le saqué un par de palabras, porque agregó otra cosa. Sí. Entonces fui, porque yo había leído una cita de Jadwe de hace 2 semanas atrás, y la cita de Jadwe es, aquí estamos para continuar el legado de Allende, del cual me siento completamente depositario. ¿A quién le crees, dices tú? Yo a Jadwe. Hacemos una pausa. Le creo no porque crea que Ramón López está mintiendo. Yo creo que no debieran apropiarse ya sabemos de que le prohibieron decir lo primero. Eso no le gusta a los socialistas, que se apoderen de la imagen de Allende. El partido de Allende es el Partido Socialista. Una cosa es participar en un gobierno, otra cosa es presidir un gobierno. Él va a ser el presidente, tengo que creerle a él. Oye, vamos a seguir hablando del escenario presidencial. ¿Qué pasará entre Yanna Proboste y Paula Narváez, por ejemplo? Las presiones que hay. ¿Qué pasa con Renovación Nacional? Y Mario Desbordes seguirá siendo candidato presidencial después de perder hoy día al interior de su partido. Todo eso a continuación, a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y estamos hablando del escenario presidencial. Tenemos primarias presidenciales, ¿cierto?, legales el día 18 de julio. ¿Y qué pasará con el Partido Socialista y la Democracia Cristiana? Que no van a tener primarias porque ya el CERVEL dijo que no se pueden llamar primarias. Pero igual ¿Qué pasa con Yanna Proboste, ¿Van a competir o no van a competir? De CIPS. ¿Cuándo se decide llevar la presidenta al Senado? Primero, señalar que creo que es súper positivo que el mundo social cristiano y socialdemócrata pueda tener una carta presidencial y sin duda va a ser mujer, ¿ya? Eso está claro. Nosotros creemos a Carlos Maldonado ya lo dejaron fuera. No, sí, yo soy mujer, así que defiendo al género. Pero creo que efectivamente nosotros tenemos mucha sintonía, tenemos mucho trabajo anterior y también proyección para lo que espera nuestro país. Yo sé que también hemos tenido dificultades, ya no por la democracia cristiana, no es porque no tuvimos primarias, estuvimos disponibles, teníamos una candidata que surge de una primaria y por tanto estábamos totalmente disponibles. Pero eso ya pasó, ya es como historia como el siglo pasado, pero hoy día, Jimena Rincón y todo eso. Pero hoy día, Yanna Proboste. Hoy día tenemos toda la voluntad, y así lo hicimos después de la elección de gobernadores, de instalar el diálogo, buscar acuerdos con unidad constituyente ampliada. No significa que solo con los 3 partidos que salieron con la carta. Ya yo quiero clarificar aquello, hemos trabajado por esa unidad en todas las primarias anteriores, en las de alcalde, en las de los gobernadores, y por lo tanto somos un partido que cree en las primarias. Hoy día, ¿cierto?, estamos totalmente disponibles, creo que es positivo. Ahora, también apurar tanto, hace poco a la DC se le daba por desfondada, ¿ya? Y por lo tanto nosotros también tenemos que definir ciertos temas internos, y lo hemos dicho, mañana tenemos un Consejo Nacional y en la Junta también tenemos que proclamar a nuestra candidata y por lo tanto desde ahí vamos a buscar el mejor mecanismo y tenemos las mejores relaciones, ¿cierto?, con Paula Narváez. Y vamos a ponernos de acuerdo sin duda. ¿Fecha? ¿Fecha para una decisión de la ADC? No tenemos fecha, pero tenemos una fecha tope, ¿cierto? Que son la inscripción de las candidaturas, pero tenemos que apurarnos. Pero falta mucho. Paulina, pero en julio tenemos que tener algún acuerdo, alguna conversación, diálogo con él, y llegar a una definición.
lo más importante del nombre es un programa. Y tenemos que sentarnos a trabajar en ese programa. Nosotros hemos hecho propuestas importantes, tenemos un programa que hicimos junto a Jimena Rincón, junto al partido, y también vamos a escuchar, ¿cierto?, desde las bases lo que queremos proponerle a Unidad Constituyente y por sobre todo al país, en un momento de pandemia, en un momento difícil que necesita unidad, y que si los candidatos, ¿cierto?, Jadwe, Boris y otros, y muchos hablan sobre todo de una propuesta socialdemócrata, bueno, qué mejor tenerlos desde los partidos que representan la socialdemocracia y el mundo social cristiano. De Lavín, Jadwe, socialdemocracia, por lo que hemos visto. Paulina, una cosa, ¿hay alguna posibilidad de que la candidatura del sector de ustedes sea definida por otra vía que no sea las urnas? ¿Hay posibilidad de que lo acuerden, mutuo acuerdo, que una candidata se baje, por ejemplo? Paula Narváez, ¿qué es eso lo que se especula? ¿Hay alguna posibilidad? Es que, mira, yo creo que esto de la especulación de que las candidatas se baje, yo no veo posible, lo ha dicho el presidente de nuestro partido, Álvaro Elizalde, la propia candidata. ¿Pero han recibido presiones al respecto? No sé si ha recibido presiones. Mira, yo lo que veo es que Paula está llevando a cabo muchas actividades. Ayer mismo estuvimos reunidas más de 300 personas, 3 horas durante la tarde, de los equipos programáticos, gente de regiones, del extranjero. Mira, fue una reunión preciosa para que nos mantuviéramos conectados tanto tiempo en un día sábado, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay es una voluntad de construir un programa que va a estar pronto ya a disposición, que se ha hecho también de forma ciudadana, y converger en temas, como decía Joana también, que son de interés para el país, que son serios, que hay que abordar el tema post-pandemia. Chile va a quedar en una situación muy compleja y por lo tanto en eso se está trabajando. El problema que se ha dicho, ¿por qué surgen estas especulaciones? Porque la candidatura en base a los números y a las encuestas, que es lo que tenemos, pero, Connie, las encuestas no valen nada. No valen nada porque eso ha quedado demostrado. Lo que nosotros podemos tomar como una gran encuesta es la última elección de hace una semana, ya se me olvidó cuándo fue. ¿La de gobernadores? Sí. Esa es una gran encuesta. Y en esa gran encuesta, ¿qué nos dice? Que la unidad constituyente es mayoría en Chile. Y por lo tanto... ¿Qué dice Isabel? Bueno, pero y nosotros lo que estamos trabajando es eso, en que la unidad constituyente tenga un programa y una candidatura única, como lo han señalado los presidentes de los partidos. Pero Paula Narváez no se baja. Es que no, ¿por qué se tendría que bajar? Porque si eso no está en la mesa de las conversaciones. Mira, ayer Álvaro Elizalde dio una tremenda entrevista, hoy día Carmen Freire, la del diario, entonces, y ambos dicen lo mismo, que están trabajando en ver la fórmula de llegar con un candidato único o una candidata única, y primero además, y Paula Narváez ha sido muy respetuosa en eso, en decir que los temas de la democracia cristiana tienen que resolverlos ellos primero. Pero Paula Narváez dijo que ya pues, le hizo una especie de ultimátum ayer la Prosta, dijo ya que la presidenta del Senado se decida. Hoy día mismo Paula ha dicho que siempre ella ha estado disponible a las primarias o consultas ciudadanas, como habremos de llamarla ahora, dado el dictamen del CERVEL. Pero mira, lo importante es converger en un programa, en una candidatura única, porque hoy día Unidad Constituyente tiene grandes posibilidades de tener a la próxima presidenta de Chile. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Yo quiero hacer una pregunta. Van a llegar los 3 candidatos de la primera vuelta, supongamos que la democracia cristiana proclamara a la presidenta del Senado, Yasna Proboste. El PS y el PP ya tienen una candidata que es Paula Narváez y el Partido Radical tiene un candidato que es Carlos Maldonado. ¿Llegan los 3 a primera vuelta? ¿O cómo van a decidir ese candidato único de Unidad Constituyente? Ese es un tema. Y el segundo que yo quiero recordar, porque yo creo que vale la pena recordar aquí que hace un mes, justamente hoy, un mes, Unidad Constituyente, o sea, la ex Concertación, lo que quería era una primaria con Concertación. Bueno, un poquito más que la ex Concertación. Claro, Unidad Constituyente, vamos a decir PS, PPD, DC, Partido Radical y otros, querían una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, o sea, querían en el fondo extender esa alianza política y no lo hicieron no porque Unidad Constituyente no haya querido ser más moderado, como se usa decir ahora después de la elección de Claudio Rego, sino que no forman parte de esa coalición porque el PC los vetó. Entonces es interesante tener ese punto de vista y tenerlo en claro, y por lo demás tampoco está claro que Unidad Constituyente sea mayoría en el país, porque yo le quiero recordar a la Paulina que en la elección del domingo pasado, en varias regiones,
Chile Vamos no llevaba candidato y muchos electores no llevaba que son, porque no pasó a la segunda que vuelta. Son pues, usualmente electores de Chile Vamos, es que si no leen bien lo que pasó, se pueden equivocar. En la región metropolitana hay mucho elector de derecha que votó por Claudio Rego. ¿Van a votar esos candidatos, esos electores de nuevo por unidad constituyente si tienen una alternativa de derecha? Eso no va a pasar. Pero a lo mejor si está el Partido Republicano. Esa es la pregunta que quería hacer yo. Claro, o sea, yo creo que cada uno con su cada una, preocupémonos cada uno de nuestras coaliciones. José Antonio Cast no va a ir a la primaria del 18, ya no fue, pero por lo que he estado leyendo estos días, aparentemente hay algunos en tu partido, vicepresidenta de la UDI, Isabel Pla, que quieren incluirlos en listas parlamentarias del Partido Republicano. Hay un debate al interior de la UDI con la posibilidad de incorporar o de invitar más bien al Partido Republicano a ser parte de Hay distintas opiniones, en todo caso no es una decisión resuelta ni en la UDI y probablemente tampoco sea una decisión resuelta en el Partido Republicano. Pero si es que ustedes deciden sumar a republicanos, los muchachos de Bópolis digan, avisen con tiempo. Es que nosotros, es que yo quiero cerrar bien este tema. ¿Y la nueva para directiva de RN qué dirá? No, la prioridad para nosotros va a ser siempre la unidad de Chile Vamos, que son los partidos que conforman hoy día Chile Vamos. O sea, yo no me imagino, en riesgo la alianza con Bópoli. Yo por lo menos como vicepresidenta no voy a avalar eso. O sea, ¿prefiere Bópoli que republicano? O sea, yo prefiero la unidad de Chile Vamos, que es una coalición de centro-derecha que va desde la UDI hasta Bópoli, incluido el PRI y Renovación Nacional. Yo no pondría en riesgo, como vicepresidenta, yo no vería con buenos ojos romper la unidad de esa coalición de centro-derecha por incorporar un partido. Pero claramente lo que dice Isabel Pla es que no es la única visión dentro del partido. No. Rafael Berguán, ¿qué hace Bópoli si es que la UDI define finalmente ir o incluir a republicanos en su pacto? No sé qué va a hacer Bópoli, eso tendrá que decidirse al interior del partido. Yo te puedo decir lo que yo pienso. ¿Ya? Yo soy, básicamente, yo soy parte de Bópoli porque yo me considero una persona liberal. Creo que los principios que inspiran el tipo de objetivo que buscamos como partido no son compartidos, no coinciden suficientemente con los que inspiran al Partido Republicano y por lo tanto yo no me siento, no solo no me siento cercano, yo me siento lejano al Partido Republicano. Déjenme preguntarle a ustedes dos que son militantes de partidos de Chile Vamos, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, acaba de perder una elección en su propio partido. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué va a ir al 18 de julio una primaria que se debiera bajar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sus partidos que han escuchado? Tú eres vicepresidenta, tú eres un militante nada más. Tú dices qué pensamos sobre el tema de las primarias. Sí, Mario. ¿Es viable que siga como candidato presidencial si perdió al interior de su propio partido? No, lo conversábamos cuando estábamos ahí afuera, que yo soy el menos indicado para recomendar, pero si me hubieran preguntado, le habría recomendado no ser candidato a presidente en el partido en una elección que era unas semanas antes de la primaria, porque no tenía nada que ganar. Ahora, somos todos generales después de la guerra. Dicho eso, yo solo quiero hacer un comentario con respecto a las primarias. Nadie te preguntó, digamos, no te llamó Mario. No, nadie me preguntó. Nadie me preguntó. Pero dicho lo anterior, a mí sí me parece importante destacar la existencia de primarias como un hecho en sí mismo. O sea, tenemos una ley electoral que no es tan antigua, tiene algunos años. Yo creo que es importante, primero, que se llegue a acuerdo dentro de las coaliciones, porque es lo que define, y algo que además falta tanto en Chile en el último tiempo, ¿no es cierto? Cohesión social, capacidad de conversar, tiene que ver con ponerse de acuerdo. Eso es hacer política, algo que algunos cabros jóvenes parece que no saben o que no comparten. Yo sí creo que es importante, tal vez porque tengo más de 50 años. Pero dicho eso, creo igualmente importante que la ciudadanía, que tengamos la posibilidad de participar en distintas etapas en el proceso democrático. Yo creo que las primarias son una instancia súper importante institucionalmente para fortalecer la democracia. Entonces, me daría lata que en algunos de los conglomerados que yo respeto no existan primarias. Una cosita antes de Sebastián, que me quedó inconcluso con Isabel. Mario Desbordes, usted en la UDI, ¿qué piensan? ¿Debe continuar o no? A ver, para nosotros es muy importante, yo creo que en eso estamos de acuerdo los 4 partidos, y los independientes que están acompañando a los candidatos, que son muchos, que los candidatos se mantengan. Nosotros queremos tener una primaria lo más participativa posible. Yo espero que Mario Desbordes se mantenga en la carrera presidencial porque eso le suma a la primaria siempre. Y la decisión de RN es una decisión interna. Yo no veo tan equivalente que si perdió la elección tenga que salir. Al contrario, la primaria es una primaria que está convocando a independientes y a militantes de los partidos políticos y me gustaría que Mario se mantuviera en la carrera. ¿Cómo queda la posición de Gabriel Boric frente al 18 de julio?
con los que le sucedió la última semana en la elección de la región metropolitana con su candidata que había juntado a toda la oposición, o una parte de la oposición, me refiero de más allá de la unidad constituyente, con Karina Oliva, que perdieron. ¿Es un golpe de alerta lo que les puede pasar? A ver, yo creo que la elección de Santiago, lo dijimos aquí hace un par de semanas cuando estuvimos. Pero antes de la elección. Fue justo el domingo antes, sí. O sea, yo creo que es un buen resultado para Apruebo Dignidad. Claro, no ganamos. Y yo recomiendo mucho la lectura de una columna que hizo Ernesto Águila respecto a que si ponemos las expectativas tan grandes, digamos, construimos un fracaso. Pero es, por lejos, la elección más importante, con más votación que ha tenido la izquierda en muchísimos años, ¿no? Entonces hay un dato histórico que es muy importante y creo que si bien hay errores de campaña, hay autocríticas que hacer y todas esas cosas que las estamos haciendo al interior del Frente Amplio, siento que es un muy buen resultado y a mí me pasa un poco lo mismo que dije esa vez, digamos, ¿no? Yo siento que de la primaria de Apruebo Dignidad va a salir el próximo presidente de Chile. Y va a salir el próximo presidente de Chile porque creo que a segunda vuelta, y discúlpenme lo de Chile Vamos, creo que Chile Vamos no pasa. O sea, es mucho más probable, dado lo que pasó en Santiago y en otras regiones, es que la segunda vuelta sea entre Unidad Constituyente y Apruebo Dignidad. Ese es el escenario en que yo estoy, digamos, trabajando. ¿Con qué escenario específicamente? ¿Yanna Proboste Jadwe? O sea, ¿Boric? Para mí, ¿Paula yo creo Narváez? que Gabriel Boric va a ser el próximo presidente de Chile. Y yo, obviamente que lo digo desde mi camiseta, pero yo siento que Chile, y eso pasó también en la región metropolitana y en varias otras regiones más, siento que hoy día Chile Vamos tiene una votación que está en su piso histórico. O sea, lo más bajo que ha tenido. O sea, la derecha está bien, o sea, muy poco apoyada. Así todo decía Max Colodro, puede darse la paradoja que sea, dado esa posición, y si no llega a segunda vuelta, quien defina entre los candidatos de uno u otro sector. Sí, pero yo digo solo el escenario. Cuando uno mira el escenario, o sea, es muy probable que en noviembre la primera mayoría sea de Apruebo Dignidad o de Unidad Constituyente y la segunda sea de Apruebo Dignidad o de Unidad Constituyente y no de Chile Vamos. Y yo siento que ¿En ese escenario se repetiría la votación del domingo pasado con Claudio Rego? A ver, yo primero no discrepo de la visión electoral que tiene Sebastián de Polo. Yo creo que la derecha puede ganar la elección presidencial, puede pasar a la segunda vuelta y puede ganar la elección presidencial, y creo que eso depende del candidato que se elija en la primaria. Efectivamente, quiero reconocer también que Chile Vamos tuvo un muy mal resultado, especialmente en la elección de gobernadores regionales. Muy mal resultado, solo uno. Que se debió a varias cosas, algunos errores muy importantes políticos y otros errores electorales. Pero creo que es un error proyectar lo que va a pasar en la elección presidencial cuando votó menos del 20% de los electores en la elección. Es que no quiero que quede instalado algo con una premisa equivocada, ¿te fijas? Entonces es bien importante. Si se repite ese escenario, veremos en ese momento qué es lo que va a pasar. Joana, ¿y puede repetirse yo por lo menos no voy a votar por otro candidato que no sea uno de los candidatos que yo. Yo por segunda vez no lo hago. ¿Por segunda vez no lo hace? Sí. Ah, interesante. Mira, yo no creo que fue un error electoral. Con Orrego fue, solo para aclarar, con Orrego fue la primera. Con Orrego, que Isabel Pla aquí dijo que iba por Orrego. Y no me arrepiento en absoluto, en todo caso, porque lo conozco a él. Voté por Claudio Orrego más que por el candidato de noviembre, si tuviera que hacerlo. Claro. O Paula Narváez versus Gabriel Boric o Jadwe, usted no se levanta ese domingo a votar. Yo siempre voy a ir a votar. Siempre voy a ir a votar. Siempre voy a participar en un proceso. Perdón, Joana, que sí, yo quería decir que no creo que haya sido un error electoral. Yo creo que esto es claramente el resultado de lo que se vio en la forma como este gobierno manejó el estallido social, la pandemia, lo mezquino que han sido los acompañamientos, los apoyos, y por cierto que por eso tuvimos que lograr finalmente, casi dándole un espacio para un fair play, el trabajo de los mínimos comunes, que era trabajemos por las familias, por las pymes, y pongámonos desde ya de acuerdo en los temas, ¿cierto?, más urgentes. Y por eso también la derecha le fue tan mal, y yo creo que eso se va a repetir. ¿Por qué? Porque la gente también es sabia.
es sabia en qué es lo que quiere y espera para mañana, porque además estamos en un proceso constituyente que hay que acompañarlo, que probablemente, y espero que no tengamos cierto el tipo de movilización que tuvimos, pero sin duda que nuestro país está en un momento complejo, donde todos estos espacios, ¿cierto?, de transformaciones requieren también un gobierno que esté disponible a esas transformaciones. Y no veo en la derecha esa capacidad de poder entender y hacer la lectura de lo que está sucediendo en nuestro país. No ha estado disponible para ello, no ha hecho la lectura, y más allá de un cálculo político, creo que es el trasfondo y la derrota de cómo fue abordando este gobierno, donde ni siquiera pudo cumplir sus promesas en descentralización, en materia social, en materia de pensiones, las grandes reformas que instaló. Pese a que muchos creíamos que era tan necesario abordar el tema de pensiones, estuvimos de acuerdo para avanzar, y lamentablemente hoy día el gobierno no tiene ni una prioridad, perdió todo el norte. Perdón, ¿quiénes estuvieron de acuerdo con avanzar en materia de pensiones? La democracia cristiana. Estuvimos disponibles. Porque el consenso existe desde el año 2006 y el mundo político no avanzó absolutamente nada. Sacamos la reforma de pensiones de la Cámara como hoy día está, y no se pero los senadores de la democracia cristiana no quisieron aprobarla. Pero nosotros creemos que es prioridad país sacar el tema de pensiones. Lo que tú aprobaste, ahora, Johanna, lo que hay que cambiar es un sistema. Lo que tú aprobaste, Johanna, en enero del 2020, constituyente. no lo quisieron aprobar tus senadores ahora en la comisión respectiva en el Senado. Los senadores de la DC no quisieron aprobar lo que tú aprobaste como actual diputada. de ustedes, que fue diputado hoy día, no tiene ni un ánimo de avanzar, y creemos que nosotros sí tenemos que cumplirle a la gente. Bueno, porque el 4 de julio próximo, ¿cierto? Johanna Pérez habló de la Convención Constitucional, comienza la primera sesión, el próximo 4 de julio hablamos a la vuelta de una pausa de eso aquí en Estado Nacional. ¿Cuál es mi cámara? Oye. Estamos de vuelta. Nos ha encantado el estilo de la Johanna Pérez. 4 de julio comienza... Independencia de Estados Unidos, no. No. Es el inicio de la convención en Chile. Tendrán 9 o 12 meses para que salga una nueva constitución que se le proponga a la ciudadanía. Sebastián de Polo, ¿qué es lo que se espera de ahí? ¿Qué es lo que de ese primer día, que es un día que puede ser tenso? Sí, yo creo que es un proceso histórico increíble, y yo lo miro con mucha esperanza, y yo creo que esa es la mayoría en Chile, yo siento, que tiene como muchas esperanzas en el proceso. Creo que todos los constituyentes y las constituyentes tienen que estar a la altura del momento histórico y producir diálogo, debate, poner los temas encima de la mesa y ser capaces de darle a Chile un nuevo orden. Creo que esto se lo ganó el pueblo y la gente en la calle. Y hay que respetar eso, digamos, ¿no? Y creo que sobre eso se construyó la posibilidad de un proceso institucional y todo lo que ya sabemos, pero hay voluntad de construir un Chile distinto, y creo que pasa mucho más, de hecho, si tú me apuráis, pasa mucho más por la constituyente que por el próximo gobierno. O sea, para mí es más importante para el futuro, para los próximos 50 años del país, para el desarrollo, es mucho más importante lo que va a pasar en la constituyente que en el próximo gobierno. Rafa, ¿tú qué esperanza ves en ese primer día? Y estoy pensando en todas las discusiones que hubo esta semana de quién inicia o quién inaugura la sesión, si se promete, si se jura, sobre qué. Eso puede ser, digamos, una antesala, un anticipo de que todo va a ser así de discutido. A ver, dos cosas. Bueno, primero, yo creo que al final, no siempre, pero generalmente la silla alza a la persona. Puede haber habido mucho debate, mucho grito, mucha frase exagerada, pero yo creo que una vez que estas 155 personas se sienten en el lugar, la gran mayoría de ellas, es un grupo suficientemente grande como para que haya características distintas en todo, pero la gran mayoría de ellas se va a abocar a asumir ese enorme desafío tan importante. A mí me gusta decir, más que el cliché de que esto es una oportunidad, que esto es una necesidad, porque yo de verdad desde la economía, pensando en desarrollo económico, creo que en el país se necesitan a esta altura del partido ciertos cambios institucionales en el ámbito, por ejemplo, de la regionalización y la desconcentración del poder, y en el ámbito político, que son fundamentales para imaginarse como Canadá, Alemania o Australia. Y por lo tanto, creo que esto es de verdad no una oportunidad, sino que una necesidad. Así que a mí pues me emociona y espero que funcione súper bien. Johanna. Sí, bueno, a nosotros también desde el Congreso, que nos tocó ser parte y actor de este proceso, y que lo hemos cuidado de verdad. Nosotros no quisimos obstaculizar nada, y lo digo desde nuestra bancada,
la democracia cristiana para que estuviera representada en igualdad de condiciones, mujeres 50 y 50, hombres, mujeres, los pueblos originarios, que aprovecho de saludar, ¿cierto?, con motivo de este 21 de junio. Y por cierto también los independientes, porque aquí muchos se cuestionan y se habla de que los partidos políticos, pero también desde los partidos políticos también estuvimos disponibles para acompañar a los independientes y que también están representados en la diversidad que hoy día están. ¿Pero hay algún tipo de desconocimiento o intención de distanciarse tanto de los partidos políticos, también desde la Cámara de Diputados y del Senado? Muchos sostienen que, oye, ¿para qué siguen gastando tiempo en legislar sobre este u otro tema que se va a ver y se va a definir en la Convención Constitucional? Es muy distinto, Connie, porque mira, esta Constitución que se propone el país, porque después tiene que ir con voto obligatorio, ¿cierto?, a que las personas, ¿cierto?, los ciudadanos decidan si aceptan o no esta propuesta. Luego de eso, tiene un año máximo para poder entregarnos esa propuesta, pero para que se habilite lo que se decida como marco institucional y todo lo que contempla una Constitución, que es una carta fundamental, pero para habilitar eso, un sistema de pensiones, lo que se defina cambiar en materia de leyes orgánicas, también se requiere un Parlamento. Entonces, respetemos los poderes del Estado y, por cierto, para nosotros la Convención es algo muy importante que vamos a seguir acompañando, pero no por eso podemos desconocer las reglas del juego, podemos desconocer lo que viene en adelante. Por lo tanto, aquí nuestro país debe establecer primero el respeto a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho, y aquí hay una tremenda oportunidad país que queremos acompañarla como un todo. Así que yo tengo mucha esperanza en este proceso. Paulina Bodanovich, ¿tú qué es lo que ves? ¿Ves algún riesgo ese 4 de julio que ocurra algo? ¿O tú crees que va a tender a la razonabilidad? Mira, yo creo que hubo harta especulación estos días acerca de la ceremonia y de cómo los simbolismos que puede haber ahí. Yo creo que el principal simbolismo es la paridad, que va a estar instalada los 155 constituyentes en absoluta paridad, y el segundo simbolismo en que están representados los pueblos originarios de Chile por primera vez en la historia, sentados en la mesa para decidir la Constitución y el futuro de Chile. Entonces yo creo que todo lo otro queda en un segundo plano. ¿Importa quién será la presidenta o presidente de la Convención? Mira, el decreto que cita a la Convención que fue conocido hoy día, habla del presidente, o sea, no tuvieron la gentileza en el gobierno de usar el lenguaje inclusivo. Pese a eso, probablemente existan más posibilidades, creo yo, de que sea una mujer, porque sería muy simbólico que esto sea así. Ahora eso queda entregado a los y las constituyentes. Para eso sí que son soberanos, evidentemente, es que eso yo creo que es bien importante también en el decreto. Yo creo que el gobierno, más que por algo jurídico, por prudencia política, decidió hacerse a un lado, porque evidentemente no podrían pretender arrogarse la virtud o el mérito de la Convención. Por lo tanto, no van a estar presentes ninguno otros miembros de ningún poder del Estado. ¿Estás de acuerdo con eso, Isabel? No, yo creo primero que es bien importante comprender en qué están puestas las expectativas de la próxima convención, las expectativas inmediatas. Uno, yo creo en el clima. ¿Cuál va a ser el clima? En eso estamos pensando. ¿Va a ser un clima de entendimiento o va a ser un clima de confrontación? Yo me gustaría que fuera un clima de entendimiento, naturalmente. Y lo segundo es cuánto apego o resistencia va a haber a las normas, a las reglas que se han dado al proceso constituyente. Y yo creo, ya que lo menciona la Paulina, que el gobierno ha hecho su pega como tiene que hacerla para garantizar un proceso, porque también al gobierno le corresponde, ¿verdad?, no solamente haber garantizado procesos electorales ordenados y transparentes, como han sido siempre los procesos electorales nuestros, plebiscito, elección de constituyentes, sino que también para asegurarse que estén los lugares donde vaya a funcionar, con los sistemas para que funcione la convención y todas las otras formalidades, cosas de fondo también que se necesita para que funcione. Yo tengo esperanza porque en este mes he escuchado muchos convencionales que no conocía, hombres y mujeres de todas las listas, y he visto también el predominio de un espíritu de ir a construir, de ir a escribir, y sobre todo, y en eso quiero citar a Patricia Politzer, una entrevista que hoy día en el Mercurio, en donde ella dice, esto tiene que resultar, tenemos una tarea demasiado importante y tiene que hacerse con diálogo y con entendimiento. A propósito del apego a las reglas, hacemos una pausa y volvemos.
Oye, son las 12:30, ya es lunes 21 de junio, Matinal, ya es Estado Nacional. el día feriado de los pueblos originarios y ya es invierno, ¿ah? Ah, mira. Está empezando el invierno este día lunes, solsticio de invierno. Noche más larga del año este. Y ya es hora de ir a su casa a leer dormir. un rato antes de apagar la luz. No a dormir. Joana, voy a dormir. Joana, muy buenas noches. Gracias por haber venido. Es tu primera vez en Estado Nacional. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias, Connie. Gracias también por la Sebastián invitación. de Polo. Que esté muy bien. Isabel Pla, Buenas muchas noches. gracias. Rafael, Paulina, muchas Buenas gracias, muy noches. buenas noches. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan una gran semana y disfruten el feriado. Sí. Connie, muy Que buenas puedan. noches. Un gusto. Igualmente, pues, Matías. Chao, gracias por venir. Chao, gracias.